Bienvenidos a la economía. ¿Donald Trump o Kamala Harris? ¿De qué dependerá la victoria de uno u otro? ¿Qué temas han centrado la campaña? ¿Cuánto se juegan los estadounidenses en estas elecciones? Además de la inmigración y el aborto, la economía ha dominado el debate en estos comicios. Aunque Estados Unidos muestra un crecimiento sólido, la inflación y el coste de vida afectan a la percepción ciudadana. Según un estudio de Gallup de octubre, el 54% de los votantes cree que Trump manejaría mejor la economía. Harris, consciente del descontento ciudadano, se ha posicionado como la candidata de la clase media dispuesta a reducir los precios de la vivienda y los alimentos. Y el resultado de estas elecciones tendrá repercusiones económicas globales, muy especialmente en el vecino del sur, México, que se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos el año pasado, desplazando a China. Con un comercio de cerca de $1 millón por minuto, Estados Unidos y México comparten la frontera más transitada del mundo. Por sus estrechos lazos económicos, el plan de gobierno de quien gane en la mayor economía del planeta podría afectar a más de 100 millones de mexicanos. El expresidente y candidato republicano Trump ya ha amenazado con imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de productos desde México si la presidenta Sheinbaum no frena la inmigración ilegal. Y por su parte, la candidata demócrata Harris, cuando era senadora, votó en contra del TEMEC, Tratado de Libre Comercio que ambos candidatos han expresado interés en renegociar. Independientemente de quién gane en estos comicios, la economía y las relaciones bilaterales con México serán uno de los temas más importantes en los próximos años. ¿Quién podría beneficiar más a la economía mexicana, Trump o Harris? Queremos analizarlo con el economista Juan Carlos Moreno Briz en Ciudad de México. Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos de nuevo. Empecemos por Donald Trump, si te parece, que ayer mismo, en su último día de campaña, volvía a amenazar a México con importantes aranceles. ¿Qué espera México de un gobierno con Trump al frente? Si quieres, yo creo que podríamos ubicar las áreas de influencia fuertes, que es migración, seguridad y comercio. Trump, como tú bien lo pusiste, es una amenaza. Lo que ha dicho, él desafortunadamente tiene un enfoque muy histriónico, muy mercurial y muy centrado en que México es un enemigo, no que México es un aliado. A diferencia, Kamala no lo ve tanto así. Para Kamala, en su posición, México es un potencial aliado para colocar a Estados Unidos mucho mejor en la cadena de globales de valor, etcétera, y competir contra China. El gran reto, si gana Trump, bueno, las amenazas de las deportaciones masivas, los aranceles, las sanciones a las inversionistas, tendría un costo brutal para México. Y como Trump lo hace mercurialmente, en el sentido sin tener una visión globalizante, puede poner los aranceles y no se entera que la inflación va a subir muchísimo. Correr mexicanos cuando se necesita mano de obra. Trump es una amenaza muy, muy brutal para México. Kamala es una oportunidad, en el sentido que para Kamala tiene, por ejemplo, seguiría con la política de Biden de innovación y colocar a México como un insumo para ayudar a Estados Unidos. Dicho todo eso, Rosa, y me sigo, lo que tiene que hacer México es: ¿qué va a hacer si gana Trump o si gana Kamala? La tarea es México. Necesitamos un Estado de Derecho que consolide la confianza de los inversionistas. Necesitamos un cambio en la estrategia de seguridad, porque esta historia de los balazos y la militarización resulta de una violencia espantosa. Y necesitamos una reforma fiscal muy fuerte que traiga la educación, la salud y la innovación a los terrenos y los niveles que merece México y que merece Norteamérica. Sin ello, México, independientemente que gane Trump con la amenaza brutal que representa para nuestro desarrollo, o Kamala, que es una oportunidad, si bien va a renegociar el tratado, si México no hace esta tarea, Rosa, México continuará sumido en una trampa de lento crecimiento, desigualdad y volviéndose hacia un Estado muy autoritario. Muy brevemente, Juan Carlos, la administración Biden ha impulsado medidas proteccionistas que afectan también a México y probablemente Kamala Harris no va a cambiar mucho. ¿Qué puede esperar México en ese sentido? Totalmente de acuerdo, pero yo creo que Kamala, con todo y esas medidas proteccionistas, tiene más una visión regional, o sea, una visión en la cual va a ser una protección de la región como tal. Claro, el tema de China se cuece aparte y los dos nos atacarían exactamente igual, pidiendo que México rompa o no fortaleza sus relaciones con China en ese sentido. Pero creo que Kamala nos ve a México como una oportunidad de ayudar a Estados Unidos a ser más competitivo en el mundo, y Trump nos ve a México como, al contrario, una nuisance, como dirían en Estados Unidos, o una molestia que hay que atender y que hay que bloquear. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por darnos tu punto de vista. Como siempre, un saludo. Igual, hasta luego.
México y toda América Latina tiene profundos lazos en términos de comercio con la mayor economía del planeta. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, solo detrás de China, y existe un importante flujo de importaciones y exportaciones entre ambos países. Hay dos principales temas que podrían generar repercusiones en la economía brasileña: las cuentas públicas estadounidenses y el proteccionismo marcado por la guerra comercial contra China. Harris representa sin duda la continuidad de la administración Biden, lo que sugiere que no habría cambios radicales. Por otro lado, Trump es un gran partidario del proteccionismo económico, lo que no favorece una ampliación de las relaciones comerciales. ¿Cómo ve Brasil estas elecciones? ¿Cuáles son sus expectativas, esperanzas y temores? Preguntamos en Brasilia a nuestro compañero Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, muy buenas noches. Si tenemos en cuenta el aspecto económico de la relación bilateral, ¿a qué candidato prefiere Brasil, Harris o Trump? El gobierno de Lula da Silva hace fuerza por estas horas por la candidata demócrata Kamala Harris, no solo por la mayor proximidad ideológica con los demócratas, sino porque entienden que un eventual triunfo de Trump tiene el potencial de perjudicar el crecimiento económico de Brasil. Una agenda de Trump más marcadamente proteccionista bajo el lema Estados Unidos primero, que perjudicaría a Brasil por dos vías. Primero, por la vía comercial, por la política de levantar barreras arancelarias, y Brasil tiene en los Estados Unidos su segundo mayor destino de exportaciones, esencialmente en sectores como el acero, el hierro, el café y también los aviones, que explican 500.000 puestos de trabajo aquí en Brasil. Pero por otro lado, por la vía financiera, porque las propuestas de Trump, entre ellas la expulsión en masa de inmigrantes, tiende a recalentar el mercado de trabajo y fortalecer el dólar y en el mediano plazo llevar al estímulo para que la Reserva Federal aumente tipos. Esto lleva al mismo tiempo a desvalorizar las monedas de los emergentes y a hacer menos atractivo la inversión extranjera en países como Brasil. Marcelo, el medio ambiente es una cuestión sumamente importante para Brasil. ¿Qué impacto pueden tener las posturas antagónicas de ambos candidatos en este campo? ¿Qué harían uno y otro? Bueno, es otro tema que también distingue a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump, que sabemos tiene la promesa de abandonar el Acuerdo de París, con lo cual es difícil pensar en cooperación en materia medioambiental con Brasil. Ya en el caso de Kamala Harris, hay que recordar que como fiscal general de California en 2019 estaba muy atenta a lo que pasaba aquí en Brasil bajo la presidencia del exmandatario Jair Bolsonaro, cuando criticaba el avance de la deforestación. Brasil espera que tal vez se reactive la cooperación y el aporte de fondos, por ejemplo, para el Fondo Amazonía, para financiar proyectos de protección medioambiental y, ¿por qué no?, convertir a Brasil en un proveedor de los llamados minerales raros, como el níquel, como el cobalto, claves para la transición energética, asunto que apenas forma parte de la agenda demócrata. Interesante, muchísimas gracias por el reporte, Marcelo. ¿Y qué dice Alemania? Por supuesto, las empresas alemanas están pendientes de qué ocurrirá en Washington. El principal temor es que el triunfo de Donald Trump genere problemas en las cadenas de suministro. Ese es el resultado de una encuesta que realizó la Cámara de Industria y Comercio de Alemania, que aglutina a 3,5 millones de compañías del país. Las empresas temen que un triunfo de Trump interrumpa las cadenas de suministro por una política arancelaria más alta o que comience una guerra comercial. Aún así, las empresas alemanas consideran que el clima de inversión en Estados Unidos es mejor que el del propio país por la rapidez para tomar decisiones en materia de subvenciones o recortes de impuestos. Importante jornada para la economía global. También Europa contiene la respiración ante el impredecible desenlace de estos comicios. Lo analizamos con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. Muy buenas tardes, José. Un día clave. La decisión que tomen hoy los estadounidenses es muy relevante para la economía alemana, la mayor de Europa, que está en horas bajas, tenemos que decir. ¿Hasta dónde llega la dependencia económica entre Berlín y Washington? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues en los últimos 20 años nunca en realidad las exportaciones alemanas habían dependido tanto del mercado estadounidense. Son datos recogidos en el 2023 por parte del Instituto Nacional de Estadística alemán. En el 2023, en el año pasado, el 9,9% del total de las exportaciones alemanas iba a cruzar el Atlántico y hacia Estados Unidos por un valor total de 158.000 millones de euros. Claro, ahí Rosa,
Rosa, depende también del sector del que estemos hablando. Al parecer, uno de los sectores que más depende del mercado estadounidense es el sector alemán farmacéutico. El 25% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos y así un abanico diferente de industrias hasta llegar a los autos, que dependen del 12,6% de sus exportaciones del mercado estadounidense. En esta situación, Rosa, Estados Unidos en el primer trimestre de este año se convirtió en el primer socio comercial de Alemania, desplazando a China, y si esa tendencia sigue consolidándose este año, veremos si en el cómputo del año, del general de todos los meses del año, al final también desbanca a China como principal socio comercial. José, ¿y cómo podría responder Bruselas en el supuesto de que el expresidente Trump gane estas elecciones y, por tanto, lleve a cabo sus planes de fuerte alza de aranceles? Bueno, Rosa, en realidad no se sabe, ¿no?, en el escenario con el que nos vamos a enfrentar, incluso en el caso de que ganase las elecciones Donald Trump, iremos viéndolo, pero no podemos olvidar en este momento un punto importante, y es que incluso con la administración de Joe Biden, las medidas proteccionistas para proteger el mercado estadounidense ya han comenzado, y eso indirectamente también ha afectado a Europa. Sin ir más lejos, una medida reciente, esos aranceles a la importación de coches eléctricos procedentes desde China. Una de las medidas o razones, Rosa, por la que también se tomó estos aranceles aquí en Europa fue porque Joe Biden había elevado mucho los aranceles a los coches chinos y esos coches iban a encontrar un mercado. Y aquí en Europa se temía que acabaran inundando el mercado europeo. Esa es una idea para que tengamos en cuenta de que, a pesar de que cambia la administración y que incluso podemos llegar a tener a Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, esas medidas proteccionistas indirectamente afectando a Europa ya las hemos vivido. Muchísimas gracias, José David, por todas estas informaciones de contexto. Un saludo. Donald Trump o Kamala Harris. Hemos echado un vistazo a las repercusiones que tendría la victoria de uno u otro para algunos de los socios más importantes de Estados Unidos. Y con esto terminamos. Gracias por su atención.